Hoy vamos a hablar de libros que tengan misterios en vacaciones. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Eva y hoy me siento aquí a charlar un rato sobre algunos libros que sean de misterio y que tengan temática vacacional. Ya sea porque están contextualizados en viajes, retiros o porque directamente los personajes están de vacaciones. También me he centrado un poco en que sean veraniegos, porque hay libros donde hay viajes o vacaciones, pero que están ubicados en invierno, otoño, por ejemplo, navideños, pero esos los vamos a dejar para otra época del año. Empezamos con una de mis recomendaciones más recurrentes y es Agatha Christie con Muerte en el Nilo. En realidad, Agatha Christie tiene tanto varios libros que tienen viajes, retiros, vacaciones, etcétera, por ejemplo, muchos de Poirot, como que tienen ambientación veraniega. Algunos de ellos os los he mencionado en algunos de los vídeos más recientes de este verano. Pero esta es mi recomendación estrella porque creo que es uno de los libros de Agatha Christie que más se centra en esa ambientación vacacional. Y además es uno de mis favoritos. En este libro nos encontramos a Poirot en unas idílicas vacaciones en Egipto, concretamente en un crucero por el Nilo. Allí conoce a unos cuantos personajes y se va a desarrollar un misterio, muy a fuego lento, tengo que decir. Es uno de los misterios de Agatha Christie que más a fuego lento se desarrollan, porque de hecho, más o menos hasta la mitad del libro no tenemos ningún crimen. Pero en esa primera mitad conocemos a todos los personajes y todas sus relaciones y salseos para poder ambientarnos bien y enterarnos bien del misterio posterior. Toda la ambientación es maravillosa. Vamos siguiendo a todos los personajes por ese crucero de lujo, de gente rica, por supuesto, y por algunas de las excursiones que hacen en las paradas que hace el crucero. A mí es una de las cosas que me encanta de este libro y también uno de los motivos de que sea mi favorito. Pero es que el misterio es súper entretenido y yo siempre digo además que es uno de los libros de Agatha Christie que más me inspiran ese rollo cozy mystery que tanto nos gusta. Y ya que estamos en Egipto, pues aquí nos quedamos para mi segunda recomendación, que es Muerte en el Cairo, uno de los cozy mystery que más me han gustado de los últimos años. De hecho, yo lo leí el año pasado en verano de vacaciones y no puedo recomendaros más que hagáis lo mismo. Me encantó leerlo en la playa, con el mar de fondo y la arena, porque es a donde te transporta este libro. Es un cozy mystery histórico porque está ambientado en 1926 y tenemos a una protagonista, Jane Bunderlin, que está de vacaciones con una tía que está como de cuidadora de esa tía que es más mayor, entonces viaja con ella. Las vemos en el hotel donde están pasando esas vacaciones en el Cairo y allí conocemos a otros de los turistas que están alojados en ese mismo hotel y tenemos ese ambiente vacacional donde la gente está relajada, de fiesta en fiesta, de excursión en excursión y por supuesto hay un misterio que resolver y nuestra protagonista se ve inmersa en él. Es la misma Jane la que descubre el cadáver de otra de las turistas que se alojaba en ese hotel cuando va a su habitación y eso la convierte en una de las principales sospechosas, así que no tiene más remedio que ponerse a investigar. Seguro que sabéis que este año se ha publicado otro título de esta misma serie, que es Peligro en el Atlántico, y no lo saco aquí porque yo todavía no lo he leído, aunque probablemente esté leyéndolo también este verano, pero todavía no lo he leído, aunque tengo la seria sospecha de que también va a ser una lectura perfecta para verano y para vacaciones. Y Peligro en el Atlántico no lo he metido porque aún no lo he leído, pero aún así quería meter en esta lista algunos libros que no he leído aún cuando os estoy grabando este vídeo, pero se trata más de daros ideas si estáis buscando libros perfectos para vacaciones o para verano. Entonces, he metido también alguno que yo estoy leyendo durante este verano o que me parecen perfectos. Este libro ya os lo enseñé precisamente en mi TBR de verano y es que es una de las lecturas que quiero estar haciendo este verano, pero todavía no lo he leído cuando os estoy grabando este vídeo. Es Asesinato en el Bridewell y estoy segura de que me va a gustar. Pero bueno, siempre queda algún resquicio de duda hasta que no lo compruebe leyéndolo. Entre tanto, sí que os digo que lo que 100% es perfecto para vacaciones y para verano, porque nuestra protagonista se va de vacaciones a un hotel a la costa. Tenemos un enredo increíble entre la protagonista, su marido, su ex prometido, su hermana, el prometido de su hermana. Y bueno, pues un follón, porque al final se van a ver todos reunidos investigando un crimen en este hotel que ha sucedido de forma inesperada y que les involucra porque la víctima es uno de ellos y el resto puede que sean sospechosos. Vamos con otra autora a la que todavía no he leído con sus libros veraniegos y que no me lo puedo creer porque es una autora que me gusta mucho en los libros que sí que he leído suyos,
que escribe bajo seudónimo. Pero los que escribe bajo su propio nombre todavía no los he leído, y no puede ser, porque son súper veraniegos y vacacionales. Estoy hablando de Rachel Hawkins. Seguro que vosotras sí que habéis leído este libro, muchas de vosotras. Tragedia en Villa Rosato. ¿Cuánto tiempo lleva este libro en mis estanterías? ¿Debería ser este verano el que saliera de mi lista de pendientes? Probablemente, pero de momento os lo sigo enseñando como un libro perfecto que leer en vacaciones porque es que su nombre lo dice todo, se desarrolla en una villa en Italia. Es una villa vacacional de lujo a la que viajan un grupo de amigos y tenemos dos líneas temporales, una moderna y otra antigua, y vamos viendo pues las rencillas y los secretos que guardan dos grupos de amigos distintos que se alojan en esa villa en esos dos momentos temporales, y parece que en algún momento del pasado en esa villa hubo un asesinato que mueve todo el misterio del libro. La verdad es que me disculpo seriamente por no haber leído todavía este libro. Y todavía me disculpo más con vosotras y conmigo misma porque ya se ha publicado en español el siguiente libro de la autora, que es otro de sus títulos más vacacionales. Es Jóvenes e Imprudentes y se ambienta en una isla donde un grupo de jóvenes se va de vacaciones aventureras, pero cuando llegan allí empiezan a sentir fuertemente el aislamiento que tienen en esa isla. Y sobre todo, cuando uno de ellos desaparece y después aparece su cadáver. Claramente, verano es el momento de ponerse al día con esta autora. Pero volvemos a libros que sí que he leído y que os recomiendo porque no todo van a ser pendientes. Os quería mencionar Muerte en Santa Rita, que es uno de esos que quizá no es tan vacacional playero, pero en realidad sí, porque estamos en un lugar de costa, nacional en este caso, y en una casita que, a ver, casa vacacional no es, pero tiene el aire a eso completamente, que es Santa Rita, y a mí es una ambientación que me encanta, me enamoré de ella en este primer libro. Sabéis que es el primero de una serie, que ya tiene otros 3 publicados, si no me está fallando la memoria. Yo he leído este primero y el segundo, que me gustó muchísimo también, así que os lo recomiendo un montón. En este primero tenemos a nuestra protagonista, que sí que está en una especie de vacaciones, pero que a lo que va es a visitar a una familiar que tiene esta casa, que no es un hotel ni es un lugar vacacional, pero es una especie de casa comunitaria donde convive mucha gente simplemente colaborando en el mantenimiento de la casa y el mantenimiento del lugar. Es una ambientación muy chula y muy única. La casa además tiene una historia muy interesante porque era un antiguo balneario que luego fue un sanatorio y luego se reconvirtió en lo que es actualmente. Y bueno, en esta ambientación, por supuesto, vamos a tener un crimen y un misterio, porque tenemos un visitante inesperado que es un antiguo conocido de la tía de nuestra protagonista que regenta la casa y que viene con intenciones un poco confusas, que no saben muy bien por dónde tira la cosa. Y en esto pues se comete un crimen y por supuesto hay que investigar porque ha sucedido en ese lugar tan idílico que nadie esperaba, y además por supuesto algunos de los personajes se convierten en sospechosos. Este libro yo hace un tiempo que lo leí porque lo leí cuando se publicó y la verdad es que el misterio no lo recuerdo tanto, pero sí que me dejó mucha marca la ambientación, Santa Rita, el lugar y sus personajes protagonistas. Tanto los principales como algunos de los secundarios. Y ya os digo que el segundo me gustó muchísimo también, de hecho en el segundo resalto mucho más el misterio, así que súper recomendado, y tengo pendientes los otros 2 y debería volver a ellos más pronto que tarde. Y a ver, en este vídeo os estoy comentando algunos de mis favoritos y algunas de las recomendaciones típicas, y por supuesto tiene que haber una Agatha Racing, porque por supuesto también es una colección favorita. Y os enseño el más obvio como título veraniego, que es Agatha Racing y La turista impertinente. Agatha Racing tiene varios títulos que son perfectos para verano, varios títulos donde nuestra protagonista viaja, varios títulos que son muy vacacionales y francamente, yo es una colección que recomiendo completa para el verano. Creo que es una colección, todos sus libros, incluso los que están ambientados en invierno, creo que son perfectos para verano, porque es esa lectura ligera, que se disfruta, que se tarda poco, es que es perfecta, es que es lectura perfecta para el calor, lectura perfecta para de estar tumbada en una toalla, así que cualquiera de los títulos. Os menciono este, pues porque es el obvio, o sea, miradlo, y es como el más vacacional y veraniego de los que se han publicado hasta ahora en español, pero teniendo en cuenta que es una colección que hay que leer por orden, aún así, coged la recomendación porque empezar por el primero también sirve y ya vais a ver cómo os pega perfecto para verano y para vacaciones. Recordad que el primer título de la colección, que es Agatha Racing y la Kids Letal, es un título mucho más introductorio porque nos tienen que presentar
al personaje principal, el pueblo y todos los secundarios, pero a partir del segundo yo creo que ya te enamoras y no puedes parar. Bueno, en este título vemos a Ágata, nuestra protagonista, hacer un viaje a un lugar playero, a Chipre, pero no va sola, ya que podemos ver a algunos de los personajes recurrentes también en esta nueva localización vacacional, pero solo a alguno de ellos, no a todos, y esto nos da lugar también espacio para añadir nuevos personajes, conocer personajes que no habíamos visto nunca en la colección, y a mí me gusta mucho porque estos libros dentro de colecciones tan largas que de repente tienen unas vacaciones, un viaje, da lugar para airearnos un poco, cambiar un poco de aires, cambiar de lugar y cambiar un poquito de personajes, porque en colecciones que tienen 30 y pico libros yo creo que está muy bien de vez en cuando hacer esto para no aburrirnos y echarles un poquito de menos. Así que creo que tiene su valor, aunque no es uno de mis favoritos de la colección. Vamos a ir acabando con la lista de libros de hoy y el siguiente es un libro que yo tenía que mencionar, porque vamos a ver, es Misterio en Vacaciones y aquí hay un misterio y hay muchas vacaciones. Unas vacaciones de muerte de Tessa Bailey. Pero tengo que advertir que este libro no es cozy mystery y no es misterio, es un libro de romántica, pero tenemos un crimen de fondo y una investigación. Y yo lo disfruté muchísimo. Lo leí en verano también y me pareció un libro increíble también para leer en la piscina, leer en la playa y para imbuirte de esa sensación de arena, sol y mojitos. Pero si os gusta que sea la historia que sea la que te cuenten, haya por detrás algún crimen, alguna investigación, algo así un poco misterioso, pues está muy bien. Pero yo siempre lo recomiendo con la boca pequeña porque aunque yo lo disfruté mucho, sé que es un libro que pues a muchas lectoras no gusta. Así que os advierto que tiene una alta carga erótica, que es un libro que es mejor cogerlo como novela romántica que como cozy mystery y que tanto la trama de misterio como la romántica es más bien superficial. Es un libro más de vibras, de disfrutar escena a escena y de cumplir con algo que a mí me gusta mucho, que es que yo a veces leo libros así sencillitos de romántica o cozy sin más, que digo, ay, esto está muy bien, una escena hot muy chula, una escena cookie muy chula, pero yo esta historia, si me metieran un muertito en algún sitio, sería ya redonda. Este es el libro en el que la autora ha dicho, vale, yo voy a hacer a estos dos personajes enamorarse y marranear un poco, pero voy a meter un cadáver de por medio porque así le damos un poco de intriga al asunto. No tiene más, yo aquí lo dejo, es una lectura que yo disfruté, que es perfecta para verano, pero que cuidado porque yo sé que en este caso soy opinión impopular, en este caso positiva, pero impopular. Y ya para terminar os hablo de una de las lecturas que estoy haciendo yo este verano, que es la nueva entrega de Javier Holgado y Susana Rubio en la colección de Lucio Garza. Es El misterio de la turista que murió 2 veces, que es el segundo libro de la colección que comenzaba con El asesino de los caramelos de Violeta. Ese primer libro gustó mucho a todas, yo creo, a mí también me gustó, me encantaron los protagonistas y me apetecía mucho volverme a encontrar con la familia Garza. Y en este caso lo hacemos estando en la familia de vacaciones en la playa, así que es perfecto. Como el título indica, vamos a seguir el misterio de una turista con la que se cruzan allí en el lugar de vacaciones y que pues no acaba bien, la pobre, y vamos a tener inmiscuido en la investigación a nuestro protagonista y también van a estar ahí tanto Teresa, su mujer, como algunos de sus hijos, que son los que viajan a estas vacaciones con ellos, como a nuestro policía secundario, que creo que a la mayoría también nos gustó mucho. Así que volvemos a ver a casi todos esos personajes que nos enamoraron en la primera entrega en esta segunda. Es un libro que tiene un doble misterio, todas las que hayáis leído el primero sabréis a qué me refiero, porque no solo vamos a estar hablando de esta turista, pero bueno, en cualquier caso yo lo estoy leyendo, no lo he terminado todavía, pero lo estoy leyendo y lo que sí es que es perfecto para vacaciones porque, o sea, el libro empieza literal con la familia cogiendo el coche y yéndose a la playa. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos dado algunas buenas ideas para lo que queda de estos meses de calorcito. Contadme si tenéis vuestras propias sugerencias, espero que estéis sobrellevando el calor muy bien y que estéis disfrutando mucho de este verano. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre, y os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis enlaces de interés y también siempre el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar el canal y todos mis proyectos de esa manera y además acceder a un montón de contenido exclusivo que hay ahí cada mes. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!